Espacio para continuar informando a la población nacional sobre el desarrollo de los acontecimientos en relación al COVID-19 en nuestro país. La conferencia de prensa a partir de hoy se realizará de forma virtual para garantizar la salud de todos los periodistas, corresponsales internacionales y las personas aquí en este recinto. Por eso, la Secretaría Estratégica de Comunicación del Estado, a través de la Autoridad de Innovación Gubernamental, facilitó un enlace con su respectivo código para realizar a partir de hoy esta conferencia de prensa de forma virtual. Iniciamos entonces con el viceministro de Salud, Su Excelencia Luis Francisco Sucre, quien dará los primeros detalles en relación al COVID-19. Adelante, viceministro. Muy buenas tardes de parte del Gobierno Nacional a todos ustedes. Queremos agradecerle también a los medios de comunicación que han estado atentos de manera permanente y a cada uno de ustedes que está en su casa dándole seguimiento a este acontecimiento del COVID-19. Somos el primer país de la región que toma este tipo de medidas con respecto a lo que es pasar una entrevista o una conferencia de prensa a través de un método virtual con el único objetivo de salvaguardar la salud de todos los trabajadores que forman parte de los diferentes medios de comunicación. El Gobierno Nacional continúa fortaleciendo la provisión de las redes de servicios en materia de salud con el objetivo de anticiparnos de manera permanente y fortalecer nuestros servicios de salud que cada vez van a requerir de mayor cuidado y que es un sistema complejo de salud. En ese sentido, en el día de ayer se anunció el establecimiento de la Coordinación Nacional de los Cuidados Intensivos a nivel nacional, en el cual hemos puesto a cargo al doctor Julio Sandoval, con el objetivo de trabajar de manera coordinada y efectiva entre las instituciones MINSA, Caja de Seguro Social, y habilitar todo lo que tiene que ver con el equipamiento, insumos, recursos humanos para reforzar las áreas de cuidados intensivos del país y habilitar áreas adicionales en las instalaciones de salud, todo esto dirigido a atender pacientes graves que pudieran darse durante la pandemia del COVID-19. El Gobierno Nacional anuncia la conformación de una red nacional de diagnóstico COVID-19, con el cual hemos puesto a cargo al doctor Juan Pascal, director del Instituto Conmemorativo Gorgas, y que a partir del momento se hará responsable de toda esta red con el objetivo de masificar las pruebas de laboratorio a través del PCR COVID-19, con esto para permitirle a cada uno de los pacientes con síntomas o antecedentes de exposición que cumplan con los criterios para tomarse la misma, que puedan acceder a una prueba que nos permita a todas las autoridades de salud conocer de manera rápida y eficiente la condición de cada uno de nuestros pacientes. En todas las provincias y en la capital se contará con las principales instalaciones de salud y se tendrá la capacidad para realizar estas pruebas diagnósticas. De igual forma, se va a autorizar también a los hospitales privados que cuenten con la tecnología similar para este diagnóstico para el PCR y que también adquieran los kits necesarios para realizar el diagnóstico del COVID-19. Todos los resultados de las pruebas diagnósticas a nivel nacional, públicos y privados, son de estricta comunicación al Instituto Conmemorativo Gorgas, que será el rector quien fiscalizará y va a validar todos estos resultados.
El Ministerio de Salud anuncia que esta red de servicios para la realización de las pruebas de laboratorio va a funcionar en el Hospital San Miguel Arcángel, Hospital del Niño, Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, Hospital Santo Tomás, Instituto Oncológico Nacional, Hospital Nicolás Solano en La Chorrera, Hospital Cecilio Castillero en Azuero, Hospital Luis Chicho Fábrega en Veraguas y José Domingo de Ovaldía en Chiriquí. Además, en el día de hoy, el MINSA notificó ya, por instrucciones del señor presidente, que está sumando a 20 médicos y 20 enfermeras para que inicien sus labores a partir del día de hoy y que comiencen a colaborar con las autoridades en salud con respecto a lo que son los equipos de visitas domiciliarias. Por otro lado, el MINSA, junto con el Ministerio de Salud de Seguridad Pública, inició también ya los operativos para hacer cumplir el decreto ejecutivo 472, que regula las actividades y los eventos cuya organización conlleve aglomeración de personas. A partir de la fecha, tanto el MINSA como el Ministerio de Seguridad Pública masificarán estos operativos con el fin de hacer cumplir el decreto ejecutivo 472. Panamá es el país 112 que presentó su primer caso en materia de COVID-19. Eso nos ha dado la posibilidad de que aprendamos de la experiencia de 111 países que pasaron por esta situación o que comenzaron e iniciaron su camino en medio de esta pandemia. Panamá es un país pequeño, pero es un país que está hecho para grandes cosas. Dependemos de cada uno de ustedes, dependemos de la ciudadanía para lograr buenos resultados en el menor tiempo posible. Esa experiencia que hemos ganado de los 111 países que nos han antecedido, nos han dado muchas cosas que aprender. La disciplina en algunos países logró el control de esta epidemia, como lo fue en China, pero también hemos aprendido que la falta de disciplina de otros países ha llevado que la epidemia surja, se reproduzca y camine o se masifique más rápidamente. Lo que pase, por supuesto, que es una cuestión compartida y el Ministerio de Salud, como líder en esta situación, entendemos que estamos para trabajar y poner toda la responsabilidad y el sacrificio que sea necesario. Pero también necesitamos que toda la población acate los decretos, leyes, reglamentos y normativas que el Ministerio de Salud instruya y comunique con el único objetivo de poder controlar esta situación del COVID-19 lo antes posible. Queremos recordar las medidas de higiene. El arma más poderosa contra el coronavirus son las medidas de higiene. Tanto la higiene personal, el lavado de manos permanente, el no tocarse la cara, la limpieza de las superficies que tocamos de manera permanente, son varios y posiblemente los más importantes elementos que nosotros podamos usar en esta guerra contra el COVID-19. Somos 4 millones de panameños contra un virus. La decisión de hacer las cosas bien
está en manos de cada uno de ustedes. Nosotros dependemos de la ciudadanía, dependemos de cada una de las instituciones que está poniendo su grano de arena. Y yo no quiero pasar por alto y enviarle un agradecimiento tanto a las personas de todas las instituciones del gobierno que hemos venido trabajando codo a codo, hombro a hombro, para llegar hasta donde hemos llegado. Pero también quiero, de parte del señor presidente y de la ministra de Salud, mandarle un agradecimiento a todo ese personal de salud que se sacrifica día a día sin temor alguno y que está haciendo las cosas de manera correcta para que logremos un control en lo que pudiera ser la epidemia del coronavirus en Panamá. Yo quiero darle la palabra al doctor Lao, quien tiene alguna información que compartir con nosotros también. Doctor Lao, le cedo la palabra. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Me sumo a ese reconocimiento a esos héroes que silenciosamente arriesgan su vida para servirle a la humanidad. Sin embargo, el éxito no depende solamente de los que trabajamos en salud, ni tampoco depende del gobierno. El éxito depende de todos. Esta lucha global de una infección que está agobiando a todos los países del mundo requiere la solidaridad, la disciplina y el compromiso de todos nosotros. Hacemos un llamado a la conciencia de la población, particularmente a los jóvenes, porque los estudios estadísticos reflejan que prácticamente las personas menores de 40 años no tienen mayores complicaciones más allá de lo que sería lo que es un resfriado común. Sin embargo, esa sensación de que a mí no me va a pasar nada lo lleva hasta cierto grado a ser un poquito osado, pero ese joven tiene padres, ese joven tiene abuelos, y resulta que si ese joven que no toma las medidas de acuerdo a las circunstancias le transmite la infección del nuevo coronavirus a sus padres o a sus abuelos, los está poniendo en peligro, ya que en esa población las consecuencias de la infección pueden ser mortales. El sistema de salud panameño se ha venido preparando en armonía, el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social. Y aprovecho para decir que así como el señor viceministro ha mencionado a la mayoría de los hospitales del Ministerio de Salud, también debo decirle a la población que los hospitales y las unidades ejecutoras de la Caja del Seguro Social también estarán en condiciones de hacer las pruebas. ¿Y por qué esto es importante? Porque los países que hacen la prueba a todas las personas que son sintomáticos respiratorios, es decir, las personas que tienen lo que pareciera un resfriado, están tosiendo, tienen fiebre, les duele la garganta, tienen malestar general, esas personas se les hace la prueba. Y el tener detección de los pacientes con eso nos permite aislarlos, y por eso es importantísimo, en primer lugar, que la población, ese segmento que ha salido positivo o que está dentro de los grupos sospechosos, que probablemente han estado expuestos, es decir, que han estado a menos de 2 metros por más de 15 minutos, se queden aislados para no estar transmitiendo la infección. Pero también el resto de la población debe quedarse en casa y no estar movilizándose por todo el país. Hemos tenido informes, lo hemos visto en las redes, mucha gente nos ha llamado diciendo que existe una gran movilización de personas a las playas, al interior, como si estuviéramos de vacaciones. Damas y caballeros,
no estamos de vacaciones. El país se enfrenta a una situación peligrosa. Si usted tiene la enfermedad, al movilizarse, usted está llevando la enfermedad a sus seres queridos, de donde está el problema a donde no lo existe. Y si no lo tiene, corre el riesgo de ir a buscarlos. Entonces, la mejor es quedarse en casa y no movilizarse innecesariamente. Y otra cosa importante, absténganse de acudir a los hospitales a menos que sea estrictamente necesario, porque en los hospitales estamos concentrando a los pacientes. Estamos tomando acciones para minimizar el hecho, y así como en esta conferencia de prensa hemos disminuido la cantidad de personas en el recinto, estamos haciendo lo mismo con los pacientes de enfermedades que no son coronavirus, pero requieren una atención que no podemos dejar de ver. Para esos pacientes, la Caja del Seguro Social ha reubicado las consultas externas especializadas de los sitios donde hay gran riesgo de adquirir la infección a sitios menos probables de que tengan la infección. Y la otra estrategia es que estamos diseminando o repartiendo durante todo el periodo laboral a los pacientes para que en ningún momento estén más de 30 personas en un sitio. Es decir, estamos tomando medidas para evitar la propagación. Resumiendo, las instituciones de salud, el MINSA y la Caja, estamos realmente trabajando, adquiriendo lo que se necesita. El Gobierno Nacional ha establecido un marco jurídico que permite que hagamos las cosas con agilidad, pero eso no es suficiente. Sin ustedes no podremos ganar esta batalla. Necesitamos que la población asuma la corresponsabilidad que le corresponde. Y eso es observando las medidas de higiene y manteniéndose en su casa, evitando estar expuesto a contaminarse o a contaminar. Muchas gracias, doctor Lao. Quiero solamente, antes de cederle la palabra a la doctora Nadia Porcel, directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud, reforzar dos cositas. Uno, necesitamos con urgencia que la población entienda que tenemos que intensificar nuestra higiene y los lavados de manos y superficie. Sin embargo, es importante la racionalización del uso del agua. Mientras nos estamos enjabonando, debemos de cerrar las plumas. No podemos dejar la pluma del agua abierta por 2, 3, 5 o 15 minutos que demoremos lavándonos las manos. Es importante que lo hagamos de manera repetida. Sin embargo, también tenemos mucha responsabilidad sobre el recurso hídrico y le queremos pedir a todos que por favor nos ayuden racionalizando el gasto de agua en cada una de las actividades. El Ministerio de Salud y todas las instituciones que forman parte de la Fuerza de Tarea y el equipo conjunto que está llevando a cabo el enfrentamiento contra el COVID-19, hemos venido solicitándole a la población el no moverse de su casa en medida de lo posible. Sin embargo, como lo acaba de decir el doctor Lao, director de la Caja de Seguro Social, hemos visualizado y tenemos información de que se ha estado dando una gran movilización de personas hacia el interior. El Ministerio de Salud no quisiera tomar medidas drásticas de tener que llevar a la ciudad capital
a un cerco sanitario. Sin embargo, sí queremos decirle que de no acatar las instrucciones del Ministerio de Salud y evitar la movilización hacia las áreas del interior, nos vamos a ver en la necesidad de tomar esta medida. Cuando hablamos de cerco sanitario, nos referimos a impedir el paso de las personas de la capital a otra provincia o de otra provincia hacia la capital. Y queremos anunciarlo con tiempo, así como nos hemos venido preparando para ir tomando las diferentes decisiones con anticipación. Pero si la ciudadanía no nos apoya e insiste en dar movilizaciones hacia el área del interior y posiblemente trasladar el virus de la capital al interior, el Ministerio de Salud tomará las decisiones que tenga que tomar para garantizar la salud de la población de otras provincias y con esto lograr lo antes posible el control del coronavirus. Yo sin más quiero darle la palabra a la doctora Nadia Porcel para que nos ponga al día a todos con respecto a las cifras epidemiológicas que tenemos hasta este momento. Dice 13. Pasa la otra. Muy buenas tardes, señor viceministro de Salud, ministro canciller, autoridades, viceministros presentes y autoridades que nos acompañan, distinguidos periodistas. Este es el estado de los casos que tenemos hasta el momento de hoy. Son 43 casos confirmados hasta el día de hoy. Tenemos 5 hospitalizados, 2 en unidades críticos y 3 en sala. Y tenemos 37 pacientes en aislamiento domiciliario que están con síntomas leves. Nosotros queremos en este momento decirles que hacernos eco de este mensaje que estamos llevando sobre el COVID-19 y sus medidas de prevención. Pasa la otra. Fíjense que el 53% corresponde al sexo femenino, 47% al masculino, y las edades donde más está impactando es en las personas de 40 a 59 años. Es por ello que el mensaje que han traído en el día de hoy el señor viceministro y el director de la Caja del Seguro Social es de suma importancia en función de que la juventud también debe ser protectora de aquellos que estamos conviviendo con ellos. Pasa la otra. Se mantiene la distribución geográfica de mayores casos en la región de Panamá Metro, entre Juan Díaz y Betania, y en Panamá Oeste es de señalar que se incluye el corregimiento de Las Lajas con un caso y en Panamá Norte Alcalde Díaz con un caso. Pasa la otra. No quiero dejar pasar por alto que la distribución geográfica es un indicador que nos permite identificar claramente dónde está concentrado el mayor número de casos y que por lo tanto esas personas que están conviviendo, puedes poner la anterior, en esas áreas tienen una responsabilidad aún mayor. Todos los panameños en este momento tenemos una responsabilidad, pero estas personas, estos que son casos identificados, que están en esas áreas, tienen una responsabilidad. Si estoy consignada en mi casa, en un pH en específico, es exclusivamente en ese apartamento. La confinación no es al pH, es a la vivienda. Por lo tanto, debemos ser responsables y no deambular por las
áreas comunes o las áreas de esparcimiento, porque en ese sentido estamos entonces teniendo contacto con otras personas que no están afectadas. Igualmente, en estas áreas, aunque tengamos un solo caso, es menester que las personas que están conviviendo en esa área o corregimiento extremen las medidas y se conviertan en vigilantes de la salud de su comunidad. Pasa la otra. La vigilancia laboratorial ha sido importante en esto del diagnóstico del COVID-19. En ese sentido, nosotros queremos darle las gracias y reconocer el trabajo que está haciendo el Instituto Conmemorativo Gorgas en la figura del doctor Juan Miguel Pascale y de todos esos funcionarios que están ahorita, en este momento, 24 horas al día, trabajando por diagnosticar y calificar cada una de las pruebas que les llega. Hemos realizado hasta el momento 820 pruebas, de las cuales 43 han sido positivas. En este momento tenemos 40, que siempre nos quedan unas cuantas pruebas pendientes, producto del momento del corte que estamos haciendo. Quiero que sepan que también, en cuanto a los casos, nosotros hemos revisado a los profesores del Colegio Beckman, más de 220 profesores. Y hasta el momento todavía no tenemos el reporte de algún profesor positivo. En ese sentido, es menester reconocer también la labor de todos los equipos de respuesta rápida que están trabajando día y noche, haciendo el recorrido, haciendo las investigaciones, buscando los casos, los contactos y además haciendo las pruebas. Los síntomas que estamos presentando, si se fijan, la mayor parte es la tos persistente, la fiebre. La secreción nasal está en un 33%, dolor de garganta. Los malestares que están presentándose en otras latitudes son diferentes, un poquito de lo que nosotros estamos presentando. Y esto es importante darle seguimiento, producto de que ya prontito vienen las lluvias en mayo y entonces se van a incluir otras enfermedades respiratorias en el panorama y por eso es importante tener ubicados todos los casos y la sintomatología claramente diferenciada en estos momentos. Hasta el día de hoy hemos revisado 4.535 viajeros. 3.104 personas han sido dadas de alta y se encuentran en sus casas en perfectas condiciones. Y tenemos en este momento en seguimiento domiciliario 1.431 casos. De los grupos, no, quédate ahí, de los grupos que estamos recibiendo de países, por supuesto que Europa sigue siendo el grupo más alto. Y ahí tenemos directamente de España, gente que ha hecho el curso que ya les he dicho, Francia, España, Cuba, Francia, Suiza, Alemania, Italia, España, Suiza. Es importante que al momento de que llamemos al 169, digamos ese antecedente importante. ¿Dónde estuve? ¿En qué vuelo vine? ¿O con quién tuve contacto? Para de esa manera catalogar los casos adecuadamente. Creo que ya. Señor ministro. Muchas gracias, doctora Nadia Porcel. Pasaremos entonces al proceso de preguntas y respuestas en una lista ya previa de colegas periodistas a los cuales se les convocará a través de este método de la web. Licenciado Aris, quisiera, antes de comenzar con el periodo de preguntas y respuestas, darle la palabra al director de Aeronáutica Civil, ya que tiene un comunicado para brindarle a la nación.
Buenas noches. Dando seguimiento a lo anunciado ayer, el Gobierno Nacional ordena suspender los vuelos de Europa y Asia a partir del día de hoy a las 11:59 de la noche. Esta es una medida temporal que obviamente va a mejorar una vez que hagamos frente a esta pandemia. Nos mantenemos en constante comunicación con los gobiernos y las aerolíneas y para que esto se solvente lo más pronto posible. Hoy sostuvimos una reunión con representantes de aerolíneas y el canciller va a hablar más del tema, y también con el personal, el gerente de Tocumen S.A. que está aquí con nosotros. Gracias. Le cedemos la palabra al canciller de la República de Panamá. Muchas gracias, viceministro. Para nosotros es realmente importante, primero, que la población entienda que una medida de esta naturaleza fue tomada por el Gobierno Nacional en base a consideraciones epidemiológicas, con el fin de salvaguardar la vida de los panameños y las panameñas. Entendemos que estas medidas que se dan para proteger nuevamente la salud y la vida de los panameños pueden tener inconvenientes, y eso también se hace cuando se toma una medida en materia educativa de suspensión de clases o se toma una medida laboral, y entendemos que para algunos esta medida es muy positiva, otros verán los inconvenientes, pero reiteramos, el Gobierno Nacional la ha tomado en base a un análisis científico y epidemiológico, entendiendo que es una medida que debe tomarse y que debía tomarse en el día de hoy. Dicho eso, entendemos que esta medida trae una serie de inconvenientes. En primer lugar, en el decreto firmado por el señor presidente de la República hay una excepción a vuelos humanitarios y a vuelos necesarios para traer al territorio nacional medicamentos, equipos e insumos hospitalarios, quirúrgicos, vacunas y cualquier otro producto o otro insumo que sea necesario en este combate contra el coronavirus. En segundo lugar, entendemos que esta medida también trae como consecuencia que un grupo de ciudadanos panameños que ya tenían programado viajar en los próximos días a Panamá se encuentren ahora en una incertidumbre, en una angustia de querer regresar al país, y la misma situación, ciudadanos europeos que se encuentran ahora en Panamá y que desean regresar a sus hogares. En base a eso, como lo ha mencionado el director de Aeronáutica, el director del aeropuerto, el equipo de gobierno ha estado realizando y llevando a cabo una serie de consultas y reuniones con embajadores y representantes de esos países en Panamá, con nuestros representantes en esas capitales, con los representantes de las aerolíneas, y les queremos informar de que estamos ya creando un grupo de trabajo para crear vuelos especiales de esas propias aerolíneas para que puedan traer en los próximos días a los panameños que tenían programados estos viajes, y para que los ciudadanos europeos que se encuentran en Panamá y deseen regresar a sus casas puedan hacerlo. Obviamente hay opciones ahora mismo de venir a Panamá y de salir de Panamá por otras rutas que no sean el vuelo directo, pero por el volumen hemos llegado a la conclusión con las aerolíneas y con los gobiernos de estos países de que es necesario establecer estos vuelos especiales. Así que les pedimos a la ciudadanía, entendemos el inconveniente, lo entendemos, les pedimos paciencia porque estamos trabajando todo el equipo de gobierno en conjunto con esas aerolíneas y con esos gobiernos para dentro de todo hacer la medida lo menos inconveniente posible. Pero nuevamente, lo primordial aquí que ha estado siempre haciendo el equipo del Ministerio de Salud, al cual yo no puedo dejar, y de la Caja del Seguro Social, de unirme a ese reconocimiento por esa labor diaria, sin descanso, en esta lucha frontal contra el virus, lo han tomado para proteger la vida y la salud de los panameños, y esa es nuestra prioridad. Muchas gracias. Ahora sí,
Agradeciendo la declaración del señor canciller, iniciamos con nuestra dinámica de preguntas a través de este sistema con Yolanda Torres Salazar de CERTV. Gracias. Adelante. Gracias, buenas tardes. La pregunta para las autoridades sería, ¿cuál es el plan a seguir si la situación empeora o mejora? ¿O mejora? Bueno, si la situación mejora, las autoridades, el gobierno en su conjunto, comenzará a ir retirando medidas de manera progresiva, siempre y cuando se demuestre de manera científica que podemos hacerlo. Si la situación empeora, que muy posiblemente va a suceder, tenemos que recordar que recién estamos empezando, que recién hemos encontrado nuestros primeros casos y que esto va a seguir evolucionando. Las medidas van a depender tanto del comportamiento de la enfermedad como del comportamiento de la población, como dijimos hace un momento. Lo que esperamos es que la población nos ayude siguiendo las directrices del Ministerio de Salud, de la Fuerza de Tarea y todas las recomendaciones que den las instituciones del Estado. Queremos recordarles que todo lo que se está haciendo es solamente con el objetivo de salvaguardar la salud de la población panameña. Seguidamente tenemos a José Garibaldi de Telemetro Reporta. Adelante, José. El siguiente. José Garibaldi, ¿nos escuchas? ¿Tú quieres hacerlo mientras José Garibaldi se conecta? Luis Blanco, corresponsal en Panamá, quiere preguntar si, de acuerdo a la detección de casos, podemos esperar que en 3 meses se controlará la enfermedad conforme lo logró China. Bueno, voy a darle la palabra a los técnicos, voy a darle la palabra a el doctor San Llorén para que le dé respuesta a esa pregunta. Señor viceministro, yo no sé si me permite, además de contestar la pregunta, dar algunas cápsulas. Con mucho gusto, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, China realmente empezó a salir de su problema entre 2 y 3 meses. Y están felices de que lo han logrado. Y lo han logrado a través precisamente de unas medidas de contención y mitigación impresionantes. Y esa experiencia realmente le ha servido a todo el resto de los países para prepararse y para coordinar las medidas que se están empleando. Así que desde aquí realmente mi reconocimiento y mi gratitud al gobierno chino porque ha compartido una cantidad de información científica extraordinaria que nos ha permitido aprender. Y ese sería el primer mensaje. Nadie es experto en este tema, todos estamos aprendiendo. Y evidentemente nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando, cada vez menos, precisamente por toda la información que emana de China y ahora ya de otros países a nivel internacional. Entonces es importante mantener siempre ese concepto. Lo segundo que yo quería mencionar es reforzar el liderazgo impresionante y la capacidad de trabajo que ha tenido la ministra de Salud, Rosario Turner.
y su equipo de trabajo en el Ministerio de Salud. Y además el trabajo extraordinario que ha liderado el doctor Juan Miguel Pascal con su equipo de virólogos y de técnicos de salud y de científicos en el Instituto Gorga. Sin esas dos armas, nosotros realmente estuviéramos en problemas. Y afortunadamente los tenemos y estamos seguros de que nos van a ayudar a salir de esta crisis cuanto antes, ojalá antes de 3 meses. El otro punto que yo creo que es importante es que yo por naturaleza soy optimista, y soy optimista porque las cifras científicas reportadas indican que al 99% de la población le irá bien. Entonces, eso invita al optimismo. Pero en salud pública tiene que trabajar con el peor escenario posible y prepararse para el peor escenario posible. Si nos va mejor, eureka, fabuloso. Así que eso también es importante mencionar. Y ese éxito, potencial éxito, no depende del Ministerio de Salud ni del Gobierno, depende de todos nosotros, toda la sociedad entera. El cuarto mensaje es que nosotros tenemos 43 casos detectados confirmados, pero por experiencia internacional podemos incluso aseverar o intuir de que nosotros tenemos cientos de casos en el país. Y al menos esa cifra pudiéramos quizás multiplicarla por 10 para más o menos saber la magnitud del problema que ahora estamos lidiando. Y lógicamente también esto indica de que hay transmisión local en el país. El quinto mensaje es dirigido a los jóvenes, y esto ya lo dijo el doctor Lau muy bien. A todos los adolescentes, a todos los jóvenes del país les pedimos solidaridad, les pedimos que tomen conciencia de este problema, porque a ellos no les va a pasar nada, pero sí a sus papás y a sus abuelos. Entonces ese es un mensaje que hay que diseminarlo, y todos los adultos esperamos que nuestros jóvenes nos ayuden. Gracias, doctor. Y el último mensaje es que no es el momento de criticar, es el momento de apoyar. Gracias, doctor. Ahora sí, tenemos en línea a José Garibaldi de Telemetro Reporta. Muchísimas gracias. Buenas noches. Escuchaba en la declaración de la doctora Nadia que el porcentaje mayor está entre las personas de 40 años a 59 años. Entiendo que es una de las partes de la población laboralmente activa. ¿Está funcionando el teletrabajo? ¿No se toma en cuenta de que son personas que van y regresan a sus trabajos? Y otra pregunta es que entiendo de fuentes extraoficiales que el profesor del Bedman que estaba en cuidados intensivos mejoró en su condición de salud y los otros que estaban hospitalizados se les dieron de alta. ¿Es eso cierto? Sí. Para contestar, la doctora Nadia Porcel. Sí, casualmente en el día de ayer, en el Consejo de Gabinete y posterior al Consejo de Gabinete se hizo una conferencia de prensa donde la ministra de Trabajo expuso los contenidos de del nuevo decreto que plantea los mecanismos para realizar el teletrabajo, pero también plantea todos los mecanismos alrededor de cómo se harán cómo será la metodología a seguir para que estas personas que están en este rango de edad productiva y que han sido afectados de alguna manera, son pacientes de COVID-19, que no fuesen afectados producto de los 14 días de aislamiento obligatorio como paciente de COVID-19. Y en ese decreto se plantea, señor viceministro y señor canciller, claramente cómo se va a realizar el teletrabajo y todos los mecanismos para ello. Seguimos con Urania Cecilia Molina del diario La Prensa. Sí, muy buenas noches a toda la mesa principal. Me gustaría que me hablaran en relación a que ustedes van a masificar todo lo que son las pruebas, pero quisiera saber si solamente van a buscar el virus de coronavirus, van a buscar cuadros respiratorios, qué personal en este momento se encuentra preparado para hacer esas pruebas
y si cuentan con el suficiente insumo para realizarla. Esa es una pregunta, tengo otras más. Vamos a cederle la palabra al coordinador del laboratorio, al director del laboratorio Gorgas y nuestro coordinador nacional de laboratorios. Buenas noches a todos. Hola, Urania. Sí, primero tenemos personal capacitado, pero a diferente nivel en diferentes áreas. O sea, la metodología que vamos a usar es metodología de detección molecular del virus. Vamos a usar PCR en tiempo real. Lo que va a variar va a depender del nivel de sofisticación del método. Por ejemplo, complejo, seguro social, Gorgas, Hospital del Niño, Hospital Oncológico, tienen un nivel de sofisticación y de entrenamiento a su personal que les permite usar ciertos equipos y que le permiten además realizar un mayor número de pruebas. En otros lugares podemos usar equipos cerrados, que básicamente uno pone la muestra y puede realizar todo el proceso de extracción, amplificación, detección, análisis y el resultado. O sea, vamos a identificar específicamente, ya lo identificamos, según área, según competencia, según número probable de muestras, el nivel de sofisticación y equipo que necesitamos. Sí, solamente quisiéramos agregar a lo que acaba de comentar el doctor Pascal. Urania, si masificar es hacerle pruebas a todo el mundo, tenemos que decir que no. Las pruebas se le van a hacer a todas las personas que cuenten con los criterios y dentro de eso los síntomas que requieran para poder que se le realice la prueba. Si masificar significa hacerla en todo el país, para esas personas, entonces tenemos que decirte que sí. Lo que vamos a hacer es preparar personas, además de lo que ya tenemos preparado, de tal manera que si se diera la situación y necesitáramos hacer pruebas en todos los países para darle agilidad a los resultados, nos estamos preparando para eso. Preguntaste también sobre volumen. Actualmente tenemos todavía para realizar en el Gorgas unas 2.000 pruebas. Ya están habilitados Darién y Chiriquí para realizar pruebas. La semana que viene nos llegan 9.000 pruebas y estamos comprando más de 15.000 pruebas. Y eso puede ir aumentando dependiendo de la necesidad y cómo se mueva la necesidad diagnóstica. Le damos el pase a Joanny Guevara de TVN Noticias. Sí, muy buenas tardes a todos en la mesa principal, igualmente a toda nuestra audiencia. Preguntarle en primera instancia cuánto se tendría que esperar, viceministro de Salud, para poder cercar los viajes hacia el interior del país, debido a que ya en este fin de semana se han visto muchos viajes. ¿Cuánto tiempo más tendría que esperar el protocolo de seguridad para poder que se aplique este cerco, debido a que ya se ha observado esta gran movilización? Por otro lado, también hay actividades que necesitan del contacto persona a persona, como por ejemplo la venta de loterías. ¿Qué ocurrirá en este sentido? ¿Ya se ha tomado algún tipo de medida en ese caso? Son las preguntas. Bien. La primera pregunta, ¿cuándo vamos a acercar? El Ministerio de Salud, como lo he dicho hace un momento, no quisiera llegar a extremar ni tomar esa medida. Sin embargo, cuando se hace el comentario es porque ya junto con el equipo técnico y a nivel interinstitucional hemos estado pensando en esa medida, pero todo va a depender según el comportamiento de las personas. Si a partir del momento la migración al interior
disminuye, lógicamente, posiblemente postergaremos esa medida. Si la migración en estos días se mantiene como ha estado en el día de hoy, muy posible día en las próximas horas estaremos reuniéndonos como Estado, como gobierno, para tomar esa decisión. Seguimos con Larisa de León de Radio Panamá. Activa el micrófono, Larisa. Hay que revisarla. Mientras nos adecuamos con Radio Panamá, vamos entonces con Next TV. Alejandra Araúz de Telemundo Internacional pregunta, ¿cuántas personas se han recuperado en el país? Doctor Sucre, Telemundo Internacional pregunta, ¿cuántas personas se han recuperado hasta el momento? Para responder esa pregunta, le cedemos la palabra a la doctora Nadia Porcel. Bueno, en este momento nosotros no podemos decir, catalogar que está recuperado porque este paciente está pendiente del resultado de su prueba. En cuanto tengamos el resultado de la prueba, entonces sabremos si podemos contar con un paciente recuperado o no, pero podemos decir que es un paciente que salió de UCI y que ya tiene cuidados hospitalarios y que está mejorando. Listo, ahora sí vamos con Larisa de León de Radio Panamá. Al final lo dicho, está mejorando. Sí, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí, Larisa. Buenas noches. Sí, ¿cuál es el protocolo que debe seguir una persona que tiene el virus? ¿Qué hace cuando pasan los 14 días de la cuarentena? Y si alguna etapa en este virus es más contagioso. También el tema con los otros grupos vulnerables, como personas con cáncer, VIH y mujeres embarazadas o en lactancia. Para responder, el doctor Sanyore. Bueno, el periodo que se ha establecido como periodo de contagio y de recuperación es más o menos de 14 días para los casos leves, y los casos moderados o severos puede ir un poco más, ¿no? Pero se cree que el periodo realmente de contagioso es 99% de los casos es 14 días. Hay reportes en la literatura, sobre todo de China, de pacientes que han estado expeliendo o excretando virus por un poco más de tiempo, pero esos son casos bastante raros. Y no se sabe si la prueba positiva a los 21 días o incluso más significa que el virus está viable y que puede ser contagioso, o solamente porque la prueba de detección es una prueba muy sensible que detecta segmentos genéticos, pero no el virus vivo. Entonces, esas cosas hay que analizarlas cuidadosamente. Y se está trabajando en eso, ¿no? Lo otro que es importante mencionar con respecto a ese punto es que se han dado casos de potencial reinfección, pero eso no está claro todavía en la literatura. Muchas veces se piensa que a lo mejor son recaídas de síntomas respiratorios, pero no reinfecciones. Y eso se va a valorar también a medida que pasa el tiempo y saber si el virus da inmunidad transitoria o da inmunidad permanente. Eso también hay que contestarlo en los próximos meses, una vez que se tenga la información científica disponible. Muy bien, le damos el pase a Félix Chávez de Eco TV. Buenas tardes. Panamá ha pasado de la fase de captación a mitigación. Con estos 43 casos, ya podemos decir que estamos en la fase de transmisión comunitaria. Vamos a darle la palabra al doctor Alfaro de la OPS. Gracias. Sí, no tenemos duda, yo creo que podemos decirlo
categóricamente, ¿no? El Ministerio ha venido avanzando como si estuviéramos con transmisión comunitaria y un poco las dudas de si es sostenida o no. En este momento, para efectos prácticos, es muy probable que en las próximas horas la OMS cambie la clasificación del estatus de país y pasemos a la categoría de países con transmisión comunitaria. Muy bien. Adelita Coriat, del diario La Estrella de Panamá, pregunta, por parte de si se sabe que existe tal vez miles de casos aún no confirmados, ¿por qué no se toman medidas más drásticas para evitar su expansión? Repítame la pregunta, por favor, licenciado Ariz. Si se sabe que existe tal vez miles de casos aún no confirmados, ¿por qué no se toman medidas más drásticas para evitar la expansión en todo el país? Bueno, no hemos dicho que se sabe que tenemos miles de casos. Nosotros actuamos por delante. Nosotros lo que nos corresponde como Ministerio de Salud e institución es actuar como si tuviéramos miles de casos. Si bien es cierto, y el doctor San Lloren lo acaba de explicar muy bien, no podemos tener la falsa tranquilidad de que tenemos solamente los casos que expresó la doctora Nadia Porcel. Yo quisiera darle la palabra al doctor San Lloren para que él profundizara un poco más al respecto. ¿Cuál es el tema? Que pudieran ser más casos, pero no lo podemos confirmar. No, por supuesto, es que una cosa es los casos confirmados y otra cosa los casos estimados. En la medida en que se masifiquen las pruebas, seguramente vamos a encontrar mucho más, ¿no? Tenemos que aprender, por ejemplo, de la experiencia que han hecho los coreanos y los alemanes. Han masificado las pruebas de una manera extraordinaria, han incluido muchos casos leves en las fases iniciales de la enfermedad, e incluso ellos son los que reportan la menor letalidad por esta enfermedad, reportan entre 0.2% y 0.8%. O sea que en la medida que se masifique la prueba, nosotros vamos a encontrar más y más casos. Así que estas proyecciones son básicamente basadas en modelos matemáticos y en experiencias en China y en otros países. Pero podemos asumir que realmente estamos ante la presencia de cientos de casos aquí en el país. Continuamos con el periodista Einar de Next TV. Antes, adelante, doctor. Quisiéramos solamente agregar que hasta este momento el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y su equipo interinstitucional ha venido tomando las medidas correspondientes dependiendo de la etapa a la que hemos ido pasando. El doctor Lao nos está pidiendo la palabra y quiere hacer algunos argumentos. Sí, con respecto a esa expresión de miles de casos, hay algunas lecciones aprendidas. El no hacer lo que se debe nos puede llevar a tener miles de casos. Si nosotros aprendemos de lo que ha sucedido en otros países, tenemos el ejemplo de China, que lo ha hecho bien, con medidas drásticas de contención. Pero hemos visto en los medios declaraciones de personas, por ejemplo, en Italia, que decían que no hicieron casos. Le dijeron que se quedaran en casa, que evitaran estar moviéndose y la gente ignoró esas advertencias y eso se paga caro. Así que las lecciones aprendidas nos indican que si nosotros no queremos tener miles de casos, debemos seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, debemos controlar un poco el ímpetu y ese deseo de hacer turismo interno, porque en la medida en que nos estemos diseminando, nos estemos movilizando por el país, estaremos llevando el virus de donde hay a donde no existe. Esos son factores críticos para que tengamos miles de casos y nosotros no queremos eso. Seguimos ahora sí con Einar Valdés de Next TV. Buenas tardes a todos los presentes. Mis consultas son las siguientes. Queremos conocer básicamente el tratamiento del paciente una vez se detecta que está
tiene el coronavirus. Desde el momento que se detecta hasta que no requiere hospitalización, o sea, es trasladado hacia su casa, ¿cómo será ese tratamiento? ¿El paciente se va por su cuenta a su casa o es trasladado por personal del Ministerio de Salud? También queremos saber el caso de las personas que piensan viajar al interior del país, si se tomará alguna medida en el tema del transporte público. Vemos que muchas personas se han trasladado en sus vehículos, pero en el caso de los buses que transportan a pasajeros hacia el interior del país, y precisamente ha pasado durante la tarde de ayer y durante lo que ha acontecido durante el día de hoy, ¿no? Queremos conocer esas cosas básicamente. Bueno, voy a responder primero la pregunta número 2. Usted habló de 2 factores de riesgo. Si se está trasladando al interior por un medio de transporte masivo, se está trasladando con un grupo de personas en un espacio pequeño y corre el riesgo de contagiar a las personas que están con usted en ese medio de transporte o de usted ser contagiado. Eso es una. 2, si usted se va en su propio medio de transporte, no eliminamos la posibilidad ni el riesgo de que usted puede estar llevando el virus hacia áreas del interior. Nuestra recomendación como equipo de salud es no movilizarse a ningún área del país. Su primera pregunta, con respecto al tratamiento, le voy a ceder la palabra al doctor Nieto. ¿Se escucha? Ahora sí. Bueno, es importante saber que la enfermedad por coronavirus, en su mayoría, el 80% de los pacientes se recuperan, el 15% evoluciona de forma moderada y alrededor de un 5% evoluciona de forma crítica. Ahora, hay que tomar en cuenta que todos estos pacientes que desarrollan COVID-19, que evolucionan satisfactoriamente, pueden ser manejados en el ámbito ambulatorio, en el ámbito de su casa. Estos son pacientes que pueden manejarse a través de hidratación, a través del uso de antipiréticos, de analgésicos, y son pacientes que se van a recuperar a las 2 semanas de haber empezado los síntomas y evolucionarán de forma satisfactoria. En relación a todas estas personas que cohabitan al cuidado de esta persona que está enferma de un caso leve, bueno, estas personas deberían usar mascarilla y en su efecto guantes si están en contacto con las secreciones de este paciente, ¿no? Pero son pacientes que van a evolucionar de forma satisfactoria. Manejo con analgésicos y adecuada hidratación. Le damos el pase a la colega Yorlen Morales del diario Crítica. Adelante, Yorlen. Adelante, Yorlen. Para lo de la mesa principal, el doctor Sare Llorens advierte que pueden darse 6.000 casos del virus en 3 meses. ¿Pueden asegurar que el virus en la provincia de Panamá? ¿O hay ese criterio porque no se han hecho las pruebas suficientes en el interior del país, tomando en cuenta que el profesor Norato y su hermano y en Los Santos? Y la siguiente pregunta es, ¿se cerrarán los vuelos de Europa y Asia? ¿Qué sucede con los países? No, Yorlen, no se escuchó muy bien tu pregunta. La última parte. ¿Me escucha? Ahora sí. Bueno, se congeló. Podemos contestar en ocasión mientras logra la comunicación, le cedemos la palabra al doctor Saint Llorens. Sí, el cálculo de 6.000
casos potenciales en Panamá en el periodo que demore el brote está basado en la experiencia de China. En China, por ejemplo, en la provincia de Hubei, de 60 millones de habitantes, ellos tuvieron o han tenido alrededor de 80.000 casos. Eso da un 0.15% de la población de Hubei. Si ponemos 0.15% a los 4 millones de habitantes del país, estamos hablando de 6.000 casos. Sin embargo, no necesariamente eso va a ocurrir en Panamá. Puede ocurrir igual o puede ocurrir peor, porque las medidas de China fueron extremadamente rigurosas en cuanto a contención y mitigación. Si nosotros logramos esas medidas y que la gente cumpla con las medidas, porque eso es otro aspecto importante, entonces ese es el número de casos esperados. Sin embargo, otra cosa importante, falta un estudio de cero prevalencia, y eso se está haciendo ahora mismo en Hubei. ¿Qué significa un estudio de cero prevalencia? No solo detectar los casos retrospectivamente. Se hace una muestra de sangre, se analizan los anticuerpos, la respuesta inmune, y ahí vamos a saber realmente qué porcentaje de la población de Hubei se afectó. Porque lo que los científicos presumen es que muchos casos leves no fueron testados. Entonces, cuando tengamos ese estudio, ahí nosotros podemos tener mejores cifras como para predecir lo que va a ocurrir potencialmente en Panamá. Muy bien, desde la provincia de Colón nos preguntan cómo se resolvió la situación con uno de los cruceros aparcados. Señor viceministro. Le cedemos la palabra a la directora de Migración. Gracias, señor ministro. Sí, buenas noches. El equipo de la Fuerza Tarea Conjunta en contra del COVID-19, alineado con las instrucciones del señor presidente, realizó el operativo de desembarque controlado desde el día de ayer de los pasajeros que se encontraban en el crucero Monarch atracado en Colón. Aproximadamente el día de ayer desembarcamos controladamente una vez revisados por el Ministerio de Salud, que hacía las revisiones y seguía todos los procedimientos de seguridad con estos pasajeros. Cada uno de ellos iba siendo trasladado al aeropuerto de Tocumen para que ellos abordaran sus vuelos a sus respectivos países. Ayer desembarcamos a 120 pasajeros. El día de hoy el equipo de Migración conjuntamente con la Policía Nacional, Senan, Senafrón, desembarcamos aproximadamente 1.300 personas y fueron escoltadas en buses hacia el aeropuerto de Tocumen, donde nuestros operativos de Tocumen, Migración Tocumen, que realizó un trabajo monumental desde las 3 de la mañana de esta mañana, logró embarcar a todos esos pasajeros y llevarlos hasta su destino final. Gracias, directora. Luis Casís nos pregunta, ¿cuál es la medida que se va a tomar o si se ha pensado tomar alguna medida con los centros comerciales que siguen recibiendo personas? Porque no se toma la medida drástica también de los paseos en las playas. Hasta ahora no tenemos ninguna instrucción, no hemos visto la necesidad de por qué cerrar ningún centro comercial. Nosotros tenemos que tener claro que las cosas en Panamá tienen que continuar. No podemos excedernos en una medida de comenzar a cerrar comercios cuando al final es necesario para todos que los mismos se mantengan abiertos. El problema no es que los comercios o algunas empresas o instalaciones se mantengan abiertas. Aquí la situación es no acudir a lugares donde haya gran aglomeración de personas. Aquí el problema es no estar en lugares chicos o hacer reuniones con más de 50 personas. Aquí el asunto es no realizar actividades deportivas o inclusive fiestas como lo tuvo que hacer el señor el señor ministro de Seguridad en el día de ayer, porque hay personas irresponsables que insisten en mantener actividades en donde citan a un número importante de personas, poniendo en riesgo a todos ellos. Yo quiero darle la palabra al señor ministro de Seguridad. Sí, ante todo, muy buenas noches.
Como lo dijo el señor viceministro de Salud, el primer cierre, se puede decir, en una operación de la Fuerza de Tarea Conjunta liderizada con el MINSA, en una actividad privada en el Casco Viejo, donde se estaba celebrando una boda, se determinó suspender el evento, ya que este evento sobrepasaba lo que tipifica el Decreto Ejecutivo 472. En su artículo 2, los eventos sociales se celebrarán siempre y cuando no excedan las 50 personas. Nosotros, como Ministerio de Seguridad Pública, haremos cumplir este decreto, ya que es un asunto de responsabilidad y la responsabilidad es de todos. Seguiremos con los operativos y esclarezco, este decreto no solamente para la ciudad de Panamá, es a nivel nacional que se rige. Su cumplimiento debe ser efectivo. Cualquier actividad que viole este decreto, automáticamente con el Ministerio de Salud se tomarán las acciones pertinentes. Muchas gracias, señor ministro. Una pregunta más, la última, en el sentido de lo que contestaba el señor ministro de Seguridad. ¿Qué sucederá entonces con las discotecas que siguen funcionando si no les permiten la entrada a estos establecimientos? Para contestar el ministro de Seguridad. El decreto es claro. Eventos sociales donde sobrepasan 50 personas está prohibido. Ya se está evaluando la posibilidad con el Ministerio de Salud de tomar acciones en los casinos, discotecas, bares, cantinas y cines si no se cumple con el decreto. Vuelvo y repito, es una responsabilidad de todos. Y yo quiero felicitar porque hemos estado monitoreando lo que son las estadísticas de movimiento en la terminal de transporte. En cuanto a personal, ha bajado un 11% y en cuanto a buses, ha bajado un 5%. Esto significa que el personal o las personas que andan a pie están cumpliendo con el decreto y están quedándose en sus casas. Si lo comparamos a estadísticas del sábado pasado a otros días, lo que no están haciendo el personal o las personas que tienen vehículos, ya que la movilización hacia el interior fue moderada en comparación a otros sábados, pero no se está atendiendo, como lo dice la autoridad del Ministerio de Salud, las recomendaciones de quedarse en sus casas. Esto es importante porque si no van a venir medidas o contramedidas, porque hay que prestarle atención a esto y hay que ser disciplinado, y damos el ejemplo de China. Como lo dijo el doctor Saint-Lloren, tenemos que ser efectivos. Y la única manera de ser efectivo es con disciplina y atendiendo las recomendaciones. El mundo está en alerta. Es un caso de humanidad, como siempre he dicho. Gracias. Una última pregunta. La periodista Sarey Pineda pregunta: ¿qué sucede con los panameños varados en Estados Unidos? Y pregunta específicamente por el caso de la familia Pichel. Para contestar, el canciller de la República de Panamá. Bueno, primero, como se ha establecido en otras conferencias de prensa, con el tema de los panameños varados como consecuencia de la medida que tomó hoy la Dirección de Aeronáutica Civil,
nos es mucho más fácil contestarla porque se trata no de un tema personal y privado, de una persona, sino se trata de un grupo de panameños que nosotros entendemos que quieren regresar a sus hogares y a sus familiares. Y por eso es que reiteramos que se están haciendo todos los esfuerzos, todo el equipo de gobierno, el aeropuerto, aeronáutica, turismo, salud, todo el equipo, de coordinar con nuestras embajadas aquí y con nuestras embajadas en esos países y sobre todo con las aerolíneas para establecer unos vuelos especiales para que esos panameños puedan retornar a sus hogares y a sus familiares y por otro lado para que todas esas personas provenientes de Europa puedan regresar a sus respectivos países. Hay casos particulares de otros panameños que se encuentran, por ejemplo, en un crucero en donde se ha establecido una cuarentena. Lo más parecido a esa situación es lo que vivimos, por ejemplo, con María Fernanda, que era la panameña que estaba en Wuhan cuando Wuhan estaba cercado. Ahí el tema de retornar es un poco más complicado porque, en primer lugar, no se permite que ellos regresen por un vuelo comercial. Esa no es una decisión del gobierno de Panamá, es una decisión del gobierno de los Estados Unidos y sus autoridades sanitarias. Fue lo mismo que pasaba en el caso de la estudiante en Wuhan. Al no tener la posibilidad de tener un vuelo comercial, se complican las opciones y las posibilidades. Cuando eso pasa, hay una de dos situaciones. O se tiene que esperar que se complete los días de esa cuarentena y en ese momento, pasado ese periodo, podrían retornar por un vuelo comercial, o se tiene que buscar una situación en la cual se consiga logísticamente un traslado de esas personas a Panamá. Y evidentemente, como lo mencioné, en el caso de Europa, las propias aerolíneas están interesadas por el volumen enorme de personas que tienen acá y por todos los panameños que tenían programado regresar a sus hogares y sus familiares, se va a facilitar esa coordinación para esos vuelos especiales. Pero cuando se trata de una o dos personas, el tema de conseguir un transporte aéreo que vaya exclusivamente a buscarlos y traerlos se hace un poco más complicado. Dicho eso, desde el primer momento, en ese caso en particular que se menciona, el gobierno ha estado tomando medidas, hemos estado en comunicación con el Departamento de Estado a los más altos niveles, con las medidas, con las autoridades sanitarias de ese país para ver opciones. Y lo que puedo sentirme cómodo de compartir públicamente, porque nuevamente se trata de una persona, una familia en particular, es que se están viendo diferentes opciones para poder trasladar a esos panameños a Panamá. Quiero decir que hay en este momento, como estamos mencionando en el caso de los panameños por las aerolíneas que se han suspendido los vuelos a partir de hoy, un número importante de panameños que están tratando de regresar a su familia. Tengan la seguridad de dos cosas. Primero, que para el gobierno nacional la prioridad número uno es la salud y la vida de los panameños y panameñas. Cualquier medida que se tome se va a tomar en base a una decisión científica y epidemiológica para garantizar la vida de todos los panameños y la salud de la mayor cantidad posible de panameños. Y en segundo lugar, nosotros entendemos esa situación tan complicada como padre, como miembro de una familia, de todas esas personas que tienen a familiares fuera de Panamá. Por supuesto que hay incertidumbre, hay angustia, queremos tenerlo con nosotros ya en este momento, pero también se tienen que tomar en ese caso medidas desde un punto de vista científico. Como se hizo cuando estábamos hablando del traslado de China, en algunas ocasiones es mejor que esas personas se queden y terminen su periodo cuarentenario. En otras ocasiones, si hay una ventana y una oportunidad de traerlas de manera segura a Panamá, se hace. Y lo que le puedo garantizar es que en ese caso y en todos los casos el gobierno nacional está haciendo todas las medidas que tiene a su disposición dentro de las limitaciones que nuevamente se dan en situaciones como estas que ustedes comprenderán. No es fácil que aviones estén disponibles, que pilotos quieran participar, que se den en el caso cuando venían los traslados desde China sobre vuelos de otros países. La logística se complica, pero nosotros estamos conscientes de esa necesidad de los familiares de tener
a esos panameños de vuelta y se están haciendo todos los esfuerzos posibles para hacerlo de la manera más segura. Con las declaraciones del señor canciller, damos por concluida esta conferencia de prensa.